Y yo prediqué una serie de mensajes de la iglesia en octubre y noviembre de 2021. ¿Y quién estaba aquí en octubre y noviembre de 2021? Hubo algunas personas aquí, pero no muchos. Entonces vamos a hablar un poquito de esta serie, evangelización y misiones. Vamos a ver cosas diferentes cada domingo. Vamos a hablar de evangelización y misiones. Vamos a hablar de las ordenanzas de la iglesia. Vamos a hablar de los líderes de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Vamos a hablar de lo que hacemos como iglesia. Vamos a ver algunos, metáforas y símbolos de la iglesia en la Biblia. Pero hoy vamos a comenzar con evangelización y misiones de la iglesia. Es algo importante. El propósito, la misión, el enfoque de la iglesia. Y esta serie es una evaluación de cómo estamos funcionando como iglesia. Y cualquier organización, ellos tienen algo de su misión, ¿sí o no? Sí, muchas de las organizaciones, si son organizaciones sin fines de lucro, si son organizaciones y negocios, ellos tienen un propósito, ¿verdad? Yo sé que con la misión de nosotros, ellos tienen algo como propósito, como misión de la iglesia. Y yo he leído de como organizaciones que publican libros, que hacen otras cosas. Y porque grupos y organizaciones y negocios y todos tienen algo así dicho como una misión. Porque ellos tienen algo de una misión. Es para poner el enfoque, la énfasis en lo que ellos deben poner la énfasis. ¿Verdad? Es para que todos sepan lo que está haciendo esta organización. Y vamos a ver lo que habla la Biblia. Vamos a hablar de la gran comisión, la evangelización y misiones. Pero como iglesia, estamos llamados bajo el poder y la potestad de Dios y con su presencia a ir, a ser discípulos, bautizar a los nuevos creyentes y enseñar a los creyentes. Entonces vamos a ver hoy en Mateo 28, los versículos 18 a 20, las últimas palabras de Jesús aquí en el libro de Mateo. Pero número 1, vamos a ver la potestad de Dios. La Biblia dice en Mateo, capítulo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él está llegando al fin de su ministerio en este mundo, como Él murió en Mateo 27, Él resucitó en Mateo 28, y Él tenía una reunión con los apóstoles y otros hermanos de la iglesia. Pero es interesante, no está allá, pero la Biblia dice que y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Interesante, porque muchos de ellos, me imagino, no habían visto a un hombre que estaba muerto y ahora vivo. Algunos de los discípulos vieron a Lázaro, quien murió y ahora estaba vivo, pero ellos pensando, pero ese Señor hizo su propia resurrección. Y pensando, ¿qué está pasando? Y algunos adoraban y otros pensando, este Señor es real lo que yo he escuchado de lo que Él hizo, de lo que pasó hace como 40 días en esta tumba en Jerusalén. Y pensando, y Cristo, sus últimas palabras en Mateo son así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esta palabra potestad habla del derecho a controlar o mandar, autoridad, poder absoluto y garantía. Hay personas hoy en día en el mundo que ellos tienen potestad, ¿verdad? Ellos tienen poder, ellos tienen autoridades. Como dijo hermano Pascual, el presidente tiene poder, ¿verdad? Si el presidente Abinader sube para hablar, él habla con autoridad. ¿Sí o no? Sí, ¿y por qué? ¿Qué da a presidente Abinader la autoridad de hablar y de anunciar cosas, de tomar y formar decretos? ¿Quién da la autoridad al presidente Abinader?
¿O qué da la autoridad a Él? ¿Cómo? Sí, Dios. También ustedes tienen las leyes que hablan del poder del presidente, lo que él puede hacer y lo que no puede hacer. Pero como dijo nuestro hermano allá, Dios es la persona quien pone los líderes de los gobiernos. En los Estados Unidos hay requisitos de ser presidente. Como tiene que ser un ciudadano, tiene que nacer allá en los Estados Unidos, tiene que ser un ciudadano del nacimiento, tiene que tener una edad, yo creo que es como 35 años de edad, entonces para tener este oficio, tiene que ganar los votos, la mayoría de la población con los votos de los electorales. Pero el presidente Trump no puede hacer lo que él quiere. A veces él quiere hacer cosas que él no puede hacer. A él le gusta su poder, ¿verdad? Y muchos líderes tienen un deseo y cuando ellos tienen esta potestad, ellos quieren, ustedes tienen que ver la potestad que yo tengo. Y a veces los juicios, como las personas allá en los juicios o los diputados dicen, no, este es ilegal. Y hay como requisitos y limitaciones para un presidente, ¿verdad? Pero él habla con la autoridad. ¿Quién está hablando aquí en versículo 18? Y Jesús, allá, Cristo, Jesús está hablando. Y Él tiene potestad. ¿Sí? La Biblia dice aquí, me es dada, ¿dónde? Solamente aquí en Jerusalén, en Israel. El presidente de los Estados Unidos tiene poder allá en los Estados Unidos. Él no puede pasar aquí y decir, no, eso es lo que ustedes van a hacer. No importa lo que dice el presidente Abinader. No, él no tiene la autoridad. Pero ¿dónde tiene potestad Jesús? En el cielo. ¿Y dónde? En la tierra. Entonces, número uno, Él tiene potestad sobre el cielo y la tierra. ¿Y por qué Él tiene esta potestad? La Biblia dice en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él, hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Los que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él creó todas esas autoridades y dominios y principados. Y Él es, ¿qué dice el versículo 17? Antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él tiene la potestad sobre el cielo y aquí en la tierra también. Él tiene autoridad de dar una misión a la iglesia, Cristo. Sí, ¿por qué? Porque Él tiene potestad sobre el cielo y la tierra. Él tiene potestad allá porque Él es el creador y sustentador. También Él tiene potestad sobre la iglesia. La Biblia sigue diciendo en Colosenses 1, 18. Él tiene potestad sobre la iglesia y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la qué? La iglesia. Nosotros, vamos a ver esto más adelante en el estudio, nosotros somos el cuerpo de Cristo como iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, porque en todo tenga la preeminencia. Él tiene autoridad, el derecho de dar una comisión, porque Él es Dios. Él es la cabeza de nuestra iglesia, el principio y el primogénito de entre los muertos, y el que tiene la preeminencia. Yo no soy el líder de esta iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Yo soy un siervo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia bautista Dios con nosotros. Él tiene potestad en el cielo, en el mundo, sobre la iglesia. ¿Qué más? Él tiene potestad sobre la muerte. La Biblia dice allá en Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Y qué declaró el poder de Cristo? Según este versículo. ¿Qué declaró su poder? Por la resurrección de entre los muertos. Como dice Colosenses 1:18, Él es el primogénito entre los muertos. También aquí, Él tiene el poder por la resurrección de entre los muertos. Jesús tiene potestad sobre la muerte porque Él
la venció. Y hermanos, ustedes han pensado en esto. Él hizo la obra de resucitar a este hijo de esta mujer allá con Eliseo. Eliseo no tenía ese poder. Él recibió este poder de Dios. También Pablo recibió el poder de Dios para hacer esta obra allá con este joven que cayó de esta ventana. Él hizo este poder con Pedro allá con Dorcas en Hechos. Pero ellos recibieron este poder. Este no fue el poder de ellos, fue el poder de Dios. Pero ¿quién le resucitó a Jesús de la tumba y de la muerte? Él mismo, ¿verdad? Dice que ustedes están pensando en él dio su vida voluntariamente. La Biblia dice que él entregó su espíritu al Dios el Padre. Y 3 días después, con su cuerpo ya muerto, sin respiración, sin la circulación de sangre, él no tenía nada. Él estaba muerto por 3 días. Él pensó, no, es la hora para salir de la tumba. Hermanos, hay poder en la resurrección de Cristo. Y doctor César, ¿cuánto tiempo alguien puede durar sin respirar? ¿O sin la circulación de la sangre? 10 minutos nada más. ¿Y cuánto tiempo duró Cristo allá? 3 días en la tumba. Esta habla de la potestad que Él tiene sobre el cielo y la tierra, sobre la iglesia, sobre la muerte. John Barry dijo, la resurrección es la validación definitiva de la autoridad divina de Jesús. Y también Jesús tiene la potestad para salvar. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de ¿quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Él tiene autoridad y potestad en el cielo y en la tierra, en la iglesia, sobre la muerte y también para salvar, porque la Biblia dice, en ningún otro nombre hay salvación. Eso es lo que dice Hechos 4:12. Él tiene la potestad de salvar gracias a su muerte, su sepultura y su resurrección. Jesús tiene potestad, ¿sí o no? ¿Sí? Y Él dice allá toda potestad. No parte, no solamente para Israel o los judíos, no, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad de dar mandatos a su iglesia. ¿Sí? Él es Dios. Él es el que venció la muerte. Él es el único que puede salvar. Y Él es la cabeza de nuestra iglesia. Él tiene la potestad y la autoridad de dar un mandato así. ¿Y cuál es el mandato? Bueno, vimos número 1, la potestad de Dios. Ahora vamos a ver el plan de Dios. ¿Qué plan tiene Dios para nosotros como iglesia? Y eso es no solamente para nosotros en esta iglesia, para cada iglesia hay un plan de Dios para cumplir en cada iglesia. La Biblia dice, versículo 19, por tanto. ¿Y qué significa por tanto? Por tanto. ¿Qué significa esto? Por tanto. ¿Alguien sabe? De lo que vino antes, ¿verdad? Él está construyendo una defensa. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, por este hecho, basado en la autoridad y la potestad que yo tengo, yo voy a decir algo que ustedes tienen que hacer. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta es la gran comisión. Nos encontramos esta comisión Mateo 28, 18 a 20. También en Marcos 16, 15. También en Lucas 24, habla de ese entre los versículos 46 a 48. En Juan 20, 21. Y en Hechos 1, 8. 5 veces Él dio el mandato de predicar el Evangelio a todos. Ese es el plan de Dios para nosotros. ¿Y cuál es la primera parte de su plan? Por tanto, id.
Entonces, número uno, tenemos que ir. La Biblia dice en Marcos 16:15, y les dijo, id, ¿por dónde? Todo el mundo, y predicar el Evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Debemos ir a todo el mundo. ¿Y esto incluye dónde? Los Estados Unidos, la República Dominicana, Haití, Cuba, Jamaica, como Colombia, Rusia, Brasil, cada país. Yo no recuerdo el número de países, pero alrededor de como 200 en este mundo. Él dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a ¿cuántas personas? A toda criatura. Y esto incluye a todos. ¿Sí? Esto incluye varones. ¿Sí? Esto incluye hembras. ¿Sí? Incluye adultos. ¿Sí? Incluye niños. ¿Sí? Incluye los de China. ¿Sí? Incluye los de Francia. ¿Sí? El mandato es ir y predicar el Evangelio a ¿cuántas personas? Todo el mundo, a toda criatura. Hermanos, tenemos una comisión de Dios que es global, que es por todo el mundo. Y como nosotros, como Iglesia Bautista de Dios con nosotros, aquí en Barona, en el sur de la República Dominicana, ¿cómo podemos cumplir este mandato? No solo necesitamos la ayuda de Dios, y necesita la ayuda de nuestros hermanos en Cristo. Esta es la misma comisión para nosotros, es la misma comisión para la Iglesia Bíblica Cristiana allá en Barona, para la Iglesia Bautista Nueva Vida, donde yo trabajaba en Santo Domingo, para las iglesias en todo el mundo, porque una iglesia no puede cumplir este mandato de Dios. Necesitamos la ayuda de cada iglesia para ir, para predicar el Evangelio en su vecindario, en su ciudad, para enviar y apoyar a misioneros de ir a otros países. Y, por ejemplo, Emmanuel, tú estás llamado para ir a Rusia para predicar el Evangelio. ¿Esa es la llamada de Dios para ti? No. Él tiene a Emmanuel aquí en la República Dominicana. Él tiene que predicar el Evangelio donde él está. Pero hay otros que son llamados de Dios para ir a otros países para predicar el Evangelio. Yo estaba hablando con un amigo mío, yo vi a él en febrero, cuando yo estaba en los Estados Unidos. Él está allá en Camboya. ¿Alguien ha escuchado del país Camboya? Lejos de aquí. Yo creo que él, como 12 horas lejos de aquí. Sí. Es un país interesante. Stephanie duró un verano completo en Camboya. La cultura es completamente diferente que aquí. Pero él está allá predicando el Evangelio. Esta es la llamada de Dios para él. Yo tengo otro misionero que tiene un buen nombre, se llama Tim. Un buen nombre, ¿verdad? Allá en una isla en la Pacífica. Y para ir a estas iglesias, él tiene que tener una guagua fuerte de 4x4, porque a veces él tiene que subir en las montañas donde no hay calles. ¿Pero por qué él va allá? Para ir y predicar el Evangelio. Hermanos, un día el deseo mío y el deseo de Dios es que apoyemos a misioneros en otras partes del mundo. Yo quiero que nuestra iglesia apoye a personas que quieren comenzar iglesias en la República Dominicana, en Haití, en otras partes del mundo. Tenemos el ejemplo de Pablo. Él fue apoyado por su iglesia allá y también por otras iglesias para ir y predicar. Este es como podemos cumplir este plan. Tenemos que ir. ¿Qué dice más? Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, número 1, id. Número 2, hacer discípulos. ¿Y qué significa la palabra discípulo? ¿Qué significa? Discípulo. ¿Cómo? Puede ser estudiante. Sí, estudiante, alumno. Por ejemplo, déjame pensar. Si Reina, ella enseña arte, ¿verdad? Si ella quiere entrenar a un alumno para pintar, ella tiene que enseñar cómo ser pintor, ¿verdad? Cómo pintar y estas cosas. Un discípulo es alumno. ¿Y cómo uno puede ser un discípulo de Cristo? Ellos tienen que pedir perdón de sus pecados.
Un discípulo de Cristo es alguien que es un cristiano, un creyente, alguien que ha pedido perdón de sus pecados y ha confiado en Cristo como su Salvador. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que ir, también tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Y este es predicar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y eso es lo que significa hacer discípulos. Hacer discípulos significa compartir el Evangelio con ellos para que se conviertan en creyentes. Entonces la Biblia dice en Romanos 10, habla de este mandato en Romanos 10, los versículos 14 a 17. La Biblia dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Y si tomamos esta como al revés, hay personas enviadas para predicar el Evangelio. ¿Y quién es enviada para predicar el Evangelio? Cada creyente. No solamente para mí, para Pastor Premanus, para William, para Alexandrina. Cada creyente es enviada por Dios para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros predicamos el Evangelio y ellos oyen el Evangelio, ¿verdad? La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros vamos para hacer discípulos, para predicar el Evangelio. Ellos escuchan el mensaje y después de escuchar, ellos creen en el mensaje que es la verdad. ¿Y qué ellos hacen? Invocan al nombre de Dios. Porque la Biblia dice, no está allá, pero en Romanos 10, 13, la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, el plan de Dios es ir, predicar el Evangelio, hacer discípulos. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Predicar el Evangelio con nuestros vecinos, compañeros del trabajo, compañeros en el colegio, amigos, enemigos, a todos. Tenemos que hacer discípulos. El plan de Dios es ir, hacer discípulos. Número 3, la Biblia sigue diciendo allá en Mateo, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El plan de Dios, la gran comisión es ir, hacer discípulos o predicar. Número 3, bautizar a los creyentes. Y Hechos da la misma orden. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuál es la orden divina de Dios? Ellos reciben la palabra de Dios en la salvación. ¿Y qué viene después? El bautismo. Y después se añadieron allá, ellos se agregan al cuerpo de Cristo, a la iglesia, como local, participando en la iglesia. El bautismo no es para la salvación, hermanos. La Biblia dice, los que recibieron su palabra, los que pidieron perdón de sus pecados. El mismo pasó con el eunuco, se llama así, en Hechos 8. Felipe le preguntó a él, ¿tú crees esto? Porque él quería ser bautizado. Y él dijo, ¿tú crees en Jesús? Y él dijo que sí. Y después él fue bautizado. El bautismo no es para los que no son creyentes. Viene después de la salvación. Por esta razón en esta iglesia no bautizamos a los bebés. ¿Por qué? Porque la Biblia no enseña así. Es una tradición de la iglesia. Porque ellos tienen que recibir la palabra y después ser bautizados. Como Cristo dice aquí, ir a ser discípulos de todas las naciones y después bautizándolos. Un bebé entiende la necesidad de tener la salvación. No. Cuando yo era un bebé, yo no estaba pensando en mi pecado. ¿Y ustedes? Yo estaba pensando en la leche, la comida, los juguetes, cosas así. Pero yo llegué a una edad cuando yo entendí que yo era un pecador, que yo tenía una deuda con Dios,
que yo merecía el infierno. Y yo pedí perdón de mis pecados como un niño. Y yo fui bautizado después. Vamos a hablar mucho más de esto con el bautismo. Pero esto es parte del plan de Dios. De ir, de predicar el evangelio como haciendo discípulos. También de bautizar a los creyentes. ¿Y qué más? La cuarta parte, la cuarta cosa del plan de Dios. Ir, hacer discípulos, bautizar a los nuevos creyentes. Y también enseñar a los creyentes. La Biblia dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, parte del plan de Dios, tenemos que ir, predicar el evangelio, bautizar a los cristianos y enseñar a los creyentes. Y hermanos, este es un proceso largo. Por ejemplo, Antonio, cuando usted estudió de ser ingeniero, fue un proceso que duró como 1 o 2 días y ya. Usted aprendió todo. No, tiene que estudiar, ¿verdad? Y hay el estudio, también hay la enseñanza de hacer el trabajo, ¿verdad? Hay más enseñanza muchas veces en hacer el trabajo que estudiar por los libros, ¿verdad? De poner en práctica. Es un proceso de estudiar, de ser ingeniero, de ser médico, de ser cualquier otra profesión. Para creyentes, el fin no es la salvación. El fin no es el bautismo. El fin es de enseñar la palabra de Dios a estos creyentes. Y por esa razón tenemos clases de discipulados. Tenemos clases para los niños. Tenemos los cultos cada domingo y cada miércoles para enseñar las cosas del Señor. Pablo dijo, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Parte del plan de Dios para la iglesia es ir, a ser discípulos de todas las naciones, bautizar a los creyentes y enseñar las enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. El crecimiento físico, las personas tienen que comer, tienen que tomar agua, tienen que dormir. Los bebés, Joshua, él es fuerte, pero él no comenzó así, ¿verdad? Él estaba como, él no podía caminar, él no podía comer galletas, él no podía comer carne, él tomaba leche solamente. Y con el tiempo, ¿qué pasó, Marta? Creciendo. Ustedes tenían que buscar más ropa porque él era demasiado grande para su ropa. Creciendo físicamente, por alimento físico, ¿verdad? Por dormir, por hacer ejercicio, todas estas cosas. Hermanos, debemos crecer espiritualmente. No debemos seguir siendo bebés en la fe, que solamente puede tomar la leche de la palabra de Dios. Tenemos que seguir creciendo, como dice Hebreos 15, o 5, 11 a 14. El plan de Dios para la iglesia es ir, hacer discípulos, bautizar a los creyentes y enseñar a los creyentes. ¿Y cómo termina este mandato de Dios? Tenemos la potestad de Dios. Como Él tiene la autoridad de darnos este mandato. Tenemos el plan de Dios de ir, hacer discípulos, bautizar a los creyentes y enseñar. Versículo 20, también tenemos la presencia de Dios. Y he aquí, yo estoy con ¿quién? Con vosotros. ¿Cuánto tiempo? ¿O por cuántos días? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ese es por todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días. Hasta el fin del mundo. Él tiene la potestad para darnos este mandato de ir, de hacer discípulos, de bautizar y de discipular, de enseñar la palabra de Dios. Y también vamos con la presencia del Señor. Vamos bajo la autoridad de Dios, somos como oficiales, ¿verdad? En ser mensajeros de Dios con el mensaje del Evangelio. Tenemos que ir a ser discípulos, bautizar y enseñar la palabra de Dios. Y vamos con la presencia de Dios, porque Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y Él nos ayuda en el mensaje. Tenemos el poder en el mensaje.
La Biblia dice, y estábamos aprendiendo este versículo en la clase de discipulado los jueves. Y yo decía a las jóvenes que yo tenía que aprender este versículo en español. Y bueno, yo voy a practicar. Y me seréis testigo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, ¿y dónde más? Y en toda Judea, ¿y dónde más? En Samaria, ¿y dónde más? Y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué recibieron los creyentes, los discípulos, para hacer esta obra? Recibiréis poder y el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo nos ayuda de predicar el mensaje del Evangelio. Yo no puedo hacer esto solo sin la ayuda de Dios. Yo no tengo el poder de salvar a nadie, pero yo voy bajo la autoridad de Dios, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo para predicar el mensaje. La Biblia habla del Espíritu Santo en Juan 16, que Él convence al mundo de justicia y del pecado y de este juicio venidero de Dios. Él va con nosotros, dándonos poder, como dijo hermano William, con las palabras que debemos decir. El Evangelio, abriendo puertas para presentar el Evangelio. Hermanos, Él no nos dio este mandato sin la promesa de ayudarnos. Porque Él sabe que nosotros no podemos hacer esto solo. Él va con nosotros. Tenemos su poder. Y también la Biblia dice en 1 Corintios 3, los versículos 6 y 9. Yo planté, hablando de Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Quizás Pascual va a plantar la semilla. Y después viene Kenyer para echar agua en la semilla del Evangelio. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Quizás Lerlande habla con alguien allá en el trabajo. Y después pase Emmanuel para hablar con esa persona del Evangelio, echando agua. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios. La Biblia dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Él nos ayuda en la misión de predicar el Evangelio. Hermanos, tenemos la potestad de Dios, que Él tiene toda potestad en la tierra y en el cielo, sobre la iglesia, sobre la muerte. Y Él tiene la potestad y autoridad para salvar a los perdidos, a los que no son cristianos. Él nos ha dado el plan de Dios de ir, de hacer discípulos, de bautizar a los nuevos cristianos y a enseñarles a ellos las cosas de la palabra de Dios. Y Él va con nosotros, dándonos su poder y su ayuda para cumplir este proyecto que tenemos como iglesia. Esto es lo que significa evangelización y la misión de la iglesia. Hay personas que piensan, la iglesia es solamente para ayudar. La iglesia es solamente para tener como un grupo, como una organización para tener el compartir unos con los otros, con ideas, como amistades y cosas así. Pero hermanos, la iglesia tiene una misión de predicar el Evangelio, de bautizar a los creyentes, de enseñar la palabra de Dios. Como iglesia, practicamos la evangelización y las misiones. Hermanos, y esto debe ser todos los días, con tiempos organizados como iglesia para salir, en el trabajo, en el colegio, en la casa. Nosotros debemos hablar del Evangelio. Si usted es un cristiano, usted tiene la misión de predicar el Evangelio, porque somos misioneros todos con el mensaje del Evangelio. Este es el plan de Dios para nuestra iglesia y cada iglesia, de predicar el Evangelio y de discipular a los nuevos creyentes. Esto es lo que debemos hacer como iglesia. Y estamos participando, porque eso no es solamente para una persona, o dos personas, o tres personas, es para cada persona. Cada uno de nosotros debemos participar en la misión de la iglesia. Pero Dios no nos ha dejado solo. Él nos da el poder y la ayuda de predicar este mensaje.
Vamos a tener oportunidades en algunas semanas para salir y predicar el Evangelio, para entregar tratados y anuncios del culto de aniversario y tratados hablando del Evangelio. Hay tiempo para participar. Pero eso es algo que debemos hacer cada semana, hablando del Evangelio con todos. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por el privilegio